días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 9 de octubre de 2019. Junto a Carlos José Hurtado, voluntario esta mañana, y Luis Enrique Guerrero. Bienvenidos. Son las 6:30, ya 6:30. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Bueno, vamos a reanudar la transmisión por YouTube y por Facebook a partir de hoy. Está con nosotros Carlos Hurtado, que está de vacaciones, pero está haciendo trabajo voluntario, trabajo militante, me dijiste vos, ¿verdad? Así era, ¿verdad? No, de verdad, está haciendo trabajo voluntario Carlos Hurtado para satisfacer las solicitudes de los oyentes. Entonces vamos de nuevo por YouTube y de nuevo por Facebook Live a partir de hoy. Ayer estuvo de cumpleaños el Bli Rufo Marín y quiero enviar un saludo a todos los que fueron sus aguerridos combatientes, tanto profesionales del ejército como muchachos del servicio militar patriótico, que fueron muchos los que pasaron por ese Bli. Estuvo destacado en las regiones 1, 6, 5, parte de las zonas especiales, es decir, los que hoy son las regiones caribeñas. También estuvo en el operativo Danto, ¿me entendés? Allá pegando golpes a los campamentos hondureños. Y a propósito quería recordar, bueno, el Rufo Marín fue fundado en Pantasma, en el Centro de Entrenamiento Militar en el Centro de Entrenamiento Militar Héroes y Mártires de Pantasma, no en Pantasma, sino así se llamaba el centro. Y quiero recordar los nombres de los Bli que hubo, porque son gente que lo dio todo. Algunos profesionales y otros por el servicio militar patriótico. El Bli Simón Bolívar, el Germán Pomares, el Francisco Estrada, el coronel Santos López, el general Miguel Ángel Ortiz, el coronel Rufo Marín, el general Juan Pablo Mansor, el Farabundo Martí, el coronel Sócrates Sandino, el coronel Ramón Raudales, el general Juan Gregorio Colindres y el Bli general Pedro Altamirano. Saludos a todos y a todas. Mañana jueves a las 4 de la tarde en la Sala Augusto C. Sandino del Palacio de la Cultura habrá un homenaje a Amaru Barahona, un destacado luchador intelectual de izquierda revolucionaria que falleció hace un par de semanas en San José de Costa Rica. El homenaje lo está organizando el Instituto Nacional de Cultura. Me parece justo y correcto haberlo organizado. Amaru fue consecuente e hizo muchos aportes en distintas facetas a la revolución y sobre todo a partir de 2007. Quiero referir un par de cosas antes de hablar de Ecuador y de toda esa millonada que le está cayendo al somocismo. Pero es que es inevitable. Cuando veo las fotos, esta semana creo que hoy creo que es que van a inaugurar el primer tramo de la carretera entre Santo Domingo y el Ayote. Y cuando yo veo esas imágenes, digo que solo me remonto a cuando me tocó andar por esos lugares entre 2011 y 2012. Y ese era un camino terrible, hermano, terrible. Y ahora de lujo aquella carretera, como la que está para Huihuilí, que ya la van terminando, de lujo, hermano. Entonces uno lo compara con lo que uno transitó y es espectacular. Incluso el puente, creo que se llama la Cususa, el principal puente que hay en esa carretera entre el Ayote y Santo Domingo, que era todo angostito y pasaba con un miedo, hermano. De lujo el puente. 2 carriles. Una salvajada, como las imágenes que
La Cuzuca, que se llama el puente. Como las imágenes que estaba viendo del nuevo hospital del Cuá. El hospital del Cuá. Después dicen que no se hace nada en los municipios de gobierno de la oposición. Bueno, el cual está en manos de los liberales. Ya va a ser inaugurado el hospital del Cuá. Bueno, ya son 13.000 viviendas o lotes que están comprometidos para entregarse en 2020. En Managua hay 7.810 que ya están pagando $20 mensuales para recibir su lote. Y hay 5.000 que ya fueron aprobadas sus viviendas y ya están pagando $40 mensuales. La vivienda es el principal problema social, creo yo, que hay en el país. Después de haber abatido tantos problemas que se han hecho, problemas que se han derrotado a lo largo de estos años, creo que el principal que nos queda, principal no el único, es el de la vivienda. Y ahí se está apuntando y es una estrategia correcta. Bueno, mira, en los últimos días, ya desde hace como un par de semanas, pero se ha intensificado desde el lunes, desde el sábado, la ola de noticias falsas difundidas por el somocismo a través de las redes sociales. Son generadas habitualmente por los periodistas somocistas que se fueron a recibir su salario de Estados Unidos a Costa Rica o a Miami. Esos periodistas somocistas son los que se encargan principalmente de generar las informaciones falsas, no únicamente. Y lo que pasa es que ya en esta oportunidad no va a poder ocurrir lo del año pasado, porque ahora hay un ejército de guerrilleros digitales que está uno tras otro desmintiendo. Por ejemplo, te voy a dar cosas barbaridades que han dicho. Inventaron una masacre en la zona de Indio Maíz. La inventó un periodista somocista que está en Costa Rica, que gana $2.700 mensuales, ponele mente. Después inventaron, ¿qué fue lo otro? Inventaron que el apagón de Masaya de ayer fue a propósito para castigar al pueblo de Masaya. Mira qué absurdo. Y ahí están las fotografías de lo que pasó. Un transformador de alta tensión, de potencia, estalló y originó un incendio, todo el cableado. Tardaron horas en restablecerlo. Se fue la energía en gran parte de la ciudad de Masaya, en Nindirí, en La Laguna, que ya es parte de Granada, en fin. Ya fue restablecido. Y después inventaron que había agua con lodo ahí en Masaya. O sea, debe haber sido que en alguna zona estaba saliendo sucia, pero por otra razón. Pero no por una acción deliberada. Que son unos absurdos. Y una idiota ahí dijo que es que se la estaba envenenando. Hasta los propios partidarios del somocismo la estaban poniendo en su lugar. Pues. Imagínate vos. O sea, pero hay un afán de volver a sembrar el miedo, el temor, el pánico entre los ciudadanos, sobre todo en los segmentos más jóvenes, seguramente para acompañar alguna acción que tienen preparada de violencia, porque ese es su principal instrumento, la violencia. Entonces hay que estar alerta, obviamente, pues no hay que dejarles pasar ni una. Pero además te lo repiten con todos esos bots que tienen, ¿verdad? Les cambian el lenguaje a algunos, otros igualitos, lo van repitiendo y repitiendo y repitiendo, y a fuerza de repetir creen que van a sembrar la mentira, la infamia, pues. Probablemente ahí está parte de los 13 o 15 o 17 millones de dólares que han recibido los somocistas de 2015 para acá. Solamente del AID. Olvídate de las fundaciones norteamericanas que también les han dado, o de las fundaciones europeas que también les han dado, o del gobierno europeo que también les han dado. Quitando eso, o la Fundación Soros, que también les ha dado y cuantiosas cantidades. Los Soros
principalmente se encarga solo de financiar los medios de comunicación y las redes sociales. Ese es su principal pegue. Pero bueno, unos dicen 13 millones de dólares, otro dice 15 millones de dólares y el otro dice que 17 millones de dólares. A ver, ¿a cuánto le tocó por cabecilla? ¿Dónde está ese dinero? Porque ahí tienen a los tranqueros, aparte de los más violentos tranqueros que están allí merodeando el Parque La Merced en San José y andan limosneando. Y hay 17, 13, 15 o 17 a saber millones de dólares que fueron entregados por los gringos para financiar la revuelta somocista del año pasado, para prepararla, financiarla y darle continuidad. Prepararla, ejecutarla y darle continuidad. ¿A quién le quedaron esos reales? Bueno, yo he visto que han comprado camionetas nuevas. Hay uno que le están pagando una habitación de hotel, de un hotel 5 estrellas de Managua, para que ahí tenga su centro de operaciones. Ahí va a vivir y ahí tiene oficina, tiene secretaria, tiene chofer y un vehículo nuevo. Y acaba de regresar. Y la viajadera, a cada rato. Y cada vez que llegan a los destinos es a hospedarse en buenos hoteles. No es cualquier cosa, ¿verdad? En eso se han gastado los reales. Esa es la lucha por el pueblo de Nicaragua. Y dice uno de los sinvergüenzas, es un sacrificio estar saliendo del país. Decime vos. Son bien sinvergüenza por derecho. Pero bueno, tenemos que estar a la expectativa, obviamente, sin estar reproduciendo sus contenidos, sin hacer famoso a nadie por gusto. Lamentablemente lo seguimos haciendo. Pero sí no dejarles pasar una sola de sus mentiras. Hablemos un poquito de Ecuador porque... A ver, tenemos que recapitular. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Ecuador? Hay unas masivas protestas encabezadas por los indígenas y desde ayer por las centrales sindicales de Ecuador contra las medidas adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno en consonancia con las órdenes que le dio el Fondo Monetario Internacional para conculcar derechos laborales y ciudadanos y además con un incremento sustantivo del nivel de vida, del costo de la vida en Ecuador. Ese es el origen. O sea, el origen no es que Correa, quién sabe, ¿verdad?, está financiando, dice Lenín Moreno. Nicolás Maduro está financiando. Y se supone que Venezuela está en bancarrota, que no sé, eso es lo que dicen ellos, que está en bancarrota, que no sé cuánto. ¿Y cómo hará entonces Maduro y Rafael Correa para pagarle a decenas, centenares de miles de ecuatorianos que han estado en las calles desde el jueves pasado, que empezaron las protestas? Es un absurdo. Bueno, y después Lenín Moreno sale diciendo, es un golpe de Estado. Ya lo repitió por segunda vez. ¿Se acuerdan que se lo había comentado el lunes? Bueno, lo volvió a decir en cadena nacional. Pero el origen es el Fondo Monetario Internacional. Otra vez mete sus pezuñas el Fondo Monetario, como lo hizo en Argentina, y Argentina otra vez está en la bancarrota. Otra vez. Ese es el motivo principal por el cual Macri probablemente pierda las elecciones el último domingo de octubre, porque el FMI llevó a la bancarrota a Argentina y Macri se robó, junto con toda la claque que lo acompaña, se robaron al menos 30.000 millones de dólares de los 56.000 millones que prestó el FMI a Argentina. Eso chorrea sangre lo de Argentina. Pero bueno, no me quiero desviar. Lo que quiero decir es que vuelve a meter la garra el Fondo Monetario en América Latina, y en los dos últimos casos, Argentina y Ecuador, bancarrota y protesta masiva de la población. ¿Verdad? Entonces, vos no podés atribuir al financiamiento externo cuando tu medida es la que está provocando la reacción. Pero es que además, vos ves ahí las imágenes, las ves, los indios bajando de la sierra, de los Andes, bajando hacia Quito,
bajando hacia Cuenca o bajando hacia la ciudad que sea, donde no han ido a Guayaquil, que se va a harina otro costal, y se supone que hoy llegan 20.000 más, van a completar unos 50.000 indígenas en Quito, que es la capital, aunque Lenín Moreno la haya trasladado temporalmente a Guayaquil. La capital es Quito. ¿Qué va a ocurrir? No se sabe. Ayer un grupo de los manifestantes logró ingresar a la sede de la Asamblea Nacional del Parlamento ecuatoriano, pero como una hora después los desalojaron. No pudieron tomar posesión, pues, sino ingresaron un grupo y ahí los arrinconaron y después los sacaron. Por lo menos van 3 muertos. Hasta anoche habían 900 y algo de detenidos. Ahora bien, este es un conflicto interno de Ecuador, efectivamente. Es el pueblo ecuatoriano rebelándose contra las medidas del Fondo Monetario Internacional. Lo ideal es que no haya vandalismo, porque ha habido acciones de vandalismo, es verdad. Que no tienen, y vos lo ves clarísimamente, vas a las manifestaciones, ves un tipo de gente que va en esas manifestaciones y ves a grupos que van de manera paralela o se desprenden, y son grupos generalmente de muchachos, y se nota que por su actuación tienen experiencia delictiva y se dedican a destrozar, a saquear. Hemos visto varios videos así. O sea, eso es una cosa, y otra cosa es el movimiento popular, que ha habido un enfrentamiento con la policía por todos lados, ¿verdad? Incluso los indígenas han subido a algunos cerros a sacar del aire emisoras del Estado, de televisión o de radio, sobre todo después que el gobierno de Ecuador ordenó el cierre de una radioemisora en una de las provincias más importantes de Ecuador, y al llegar a cumplir la orden de cierre de la emisora, destrozaron los equipos los policías. Eso ayer ocurrió, o antier, perdón. Lo que quiere decir entonces es que ahí hay un conflicto de origen socioeconómico que adquiere características políticas, pero su origen es socioeconómico. Lo ideal es que Lenín Moreno se retracte de esas medidas, que anule el convenio con el Fondo Monetario y que busque otra salida. Eso es lo ideal. Y eso es lo que, en general, esa es la principal demanda de las organizaciones que están en la calle. Ha habido algunos sectores que piden renuncia y piden adelanto de elecciones, pero en general el movimiento está pidiendo que Lenín Moreno se retracte, dé marcha atrás, que anule las medidas tomadas y anule por lo tanto el convenio con el Fondo Monetario. Ayer Naciones Unidas convocó a un diálogo entre el gobierno y los líderes de las organizaciones. Ayer echaron preso a varios líderes, sí, pero bueno. Y la Iglesia Católica ahí se ofreció también, después las universidades católicas también se ofrecieron para ser mediadores. Lo ideal es esa salida para evitar mayores costos, porque gran parte de Ecuador está paralizado con distintas acciones. La gente que está en el paro, después están los tranques, hay tranques en Ecuador, y los enfrentamientos que son en todas partes. Y las bandas delincuenciales que han aprovechado para saquear. Por ejemplo, el primer día de las protestas lo hicieron en Guayaquil. Y eran evidentemente grupos delincuenciales. Pues. O sea, hay que diferenciar, sí. Están ocurriendo las dos cosas. Y los dirigentes indígenas no asumen como propio esas acciones. Como ocurrió aquí, que aquí sí levantaron como heroísmo los tranques. Y las barbaridades que ocurrieron, las violaciones, los asesinatos, las coimas que cobraban, la destrucción que causaban. Aquí lo levantaron como fuera acto heroico, allá no. Toman distancia los dirigentes del movimiento popular. Y miren lo que es la vida. Viene la OEA y te saca un comunicado ayer sorprendente. Lo sacó Almagro, pues, la Secretaría General. Se lo voy a ir leyendo. La libertad de expresión y de protesta pacífica son derechos fundamentales protegidos por la normativa interamericana. Nada que decir. En tal sentido, dice Almagro,
Es deber del gobierno del Ecuador garantizarlos en el marco de la Constitución y la ley. Nada que decir. No obstante, dice Almagro, es injustificable que algunos actores lo conviertan en un derecho a la violencia, al saqueo y al vandalismo. Lo dice sobre Ecuador, no lo dijo sobre Nicaragua. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos condena enérgicamente los actos de violencia registrados en los últimos días en Quito. Es totalmente inaceptable, oigan esto, el secuestro de policías y militares, así como el destrozo y saqueo de bienes públicos, el incendio de patrulleros y ataques a ambulancias. Decime vos, exactamente lo que aquí ocurrió, y aquí no mereció condena de la OEA. Secuestraron policías, secuestraron militares, destrozaron ambulancias, destrozaron edificios públicos por donde quiera, las carreteras. Pero eso no mereció la condena de la OEA. Aquí era una lucha pacífica, decían ellos. En Ecuador no hay un solo caso de que los manifestantes estén armados, ni uno, con piedras a lo sumo. Ni uno aparece ni con pistolita, ni con escopeta, ni mucho menos con fusiles de guerra. En cambio aquí sí. En Ecuador todavía no hay un solo policía, ni un solo militar herido de bala. Golpeado sí, pero herido de bala ninguno. Aquí 22 asesinados y más de 400 heridos de bala. Fíjate bien. Aquí el presidente Ortega, a los 4 días que inició la protesta, por supuestamente el origen era el decreto de la reforma al Seguro Social, ¿se acuerdan? A los 4 días, a los 3 días, el presidente Ortega derogó la reforma. Ahí sigue. Y Lenín Moreno dice que no, que por sus pantalones que eso lo va a aplicar porque es lo correcto. El COSEP de Ecuador respalda unánimemente a Lenín Moreno. Saquen cuenta. Los banqueros de Ecuador unánimemente respaldan a Lenín Moreno. Saquen cuenta. Pero la OEA dice, es totalmente inaceptable el secuestro de policías y militares. ¿Por qué no lo dicen sobre Nicaragua? ¿Por qué no lo dice Almagro sobre Nicaragua? Aquí tenemos las pruebas, y pruebas abundantes de las atrocidades que cometieron. Sigue. La Secretaría General de la OEA hace un llamado al diálogo para que los actores políticos y sociales resuelvan sus diferencias por la vía pacífica y con el máximo respeto al Estado de Derecho democrático. No hay problema. Asimismo, la Secretaría General de la OEA considera fundamental que todas las partes respeten, oigan esto, que todas las partes respeten el término constitucional por el que fue electo el presidente Lenín Moreno y reitera su rechazo a cualquier forma de interrupción de su gobierno. ¿Será sinvergüenza Almagro? Aquí exigen elecciones adelantadas. Aquí no hay que respetar el término constitucional. Allá sí. Allá son por medidas que sangran al pueblo, que le reducen sus derechos laborales y sus derechos sociales. Aquí se anuló la medida sobre el INSS y siguió la violencia, asesinando policías y civiles. Pero allá no se pueden adelantar las elecciones, se tiene que respetar el periodo de Lenín Moreno, lo cual está bien. Pero aquí no, que se adelanten, que renuncie. Miren qué clase de doble moral. Rafael Correa le contestó, el expresidente Rafael Correa, a Almagro. Se lo voy a leer. Qué vergüenza, Almagro. Nadie está con el vandalismo, pero ¿te has enterado que hay infiltración de inteligencia de las Fuerzas Armadas en las manifestaciones? ¿No has visto la criminal represión a manifestantes? ¿Entiendes, le dice Correa a Almagro, que Ecuador tiene constitucionalmente anticipo de elecciones? ¡Qué vergüenza!
dice Correa. O sea, en la Constitución de Ecuador está previsto que pueden adelantarse las elecciones. En la Constitución de Nicaragua no. O sea, hay una salida constitucional electoral que consistiría en el adelanto de las elecciones en Ecuador. Aquí no. Es una falla, esa es otra línea, otro costal. Pero en Ecuador está previsto. Y está previsto porque Ecuador tiene una larga historia de presidentes que hacen chanchada hasta que el pueblo lo saca y se arma el barajuste. Recuerden, el pueblo ecuatoriano ya ha sacado a 4 presidentes por la vía de manifestaciones y movilizaciones masivas. Por cierto, lo que está ocurriendo en Ecuador está siendo conocido como la revolución o la revuelta de los zánganos. ¿Saben por qué? Porque según Lenín Moreno, Correa y sus partidarios son los zánganos. Entonces han recuperado esa definición de Lenín Moreno y ahora se llama la revuelta, la revolución o el movimiento de los zánganos. Yo también soy zángano, es la etiqueta que sacan en las redes sociales. Una última cosa, les quiero recordar algo. Lenín Moreno llega al poder con un programa de gobierno propuesto por su partido, la Alianza País, que era el partido de Rafael Correa, ya no. Y ese programa de gobierno era rotundamente antineoliberal. Ese es el programa de gobierno que le propone Lenín Moreno al pueblo de Ecuador. El jefe de campaña de Lenín Moreno fue Rafael Correa, quien recorrió todo el país para ganar la segunda vuelta y de manera apretada fue Correa. Lenín Moreno fue vicepresidente de Correa 6 años. No fue en la segunda vez, en el segundo periodo que tuvo Correa, no lo llevó de fórmula, sino que escogió a Jorge Glass. Esa es la rechura de Lenín Moreno con Correa. Pero además, Lenín Moreno, entonces, bueno, termino la idea. Con esa condición el pueblo ecuatoriano votó por Lenín Moreno. ¿Y qué hizo al llegar al poder? Exactamente lo contrario. Ahora bien, el origen político de Lenín Moreno son organizaciones de izquierda, entre comillas, pequeños grupos de izquierda en Ecuador, generalmente penetradas por los servicios de inteligencia. Ocurre en toda América. Interesante, mano. Como los trotskistas, ¿verdad? Pero bueno, pues. El otro caso es lo que está ocurriendo en Colombia. Solo lo menciono porque ya no hay tiempo. Tengo varias cosas que decir después. En Colombia, ayer la Corte Suprema de Justicia mandó a llamar a Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, asesino, criminal de guerra, porque está siendo procesado, o ayer la Corte decidió procesarlo por espionaje ilegal, por presión a testigos para impedir que lo acusaran a él de acciones paramilitares. Entonces declaró fundadas las pruebas y le abrió el proceso. Todavía no está siendo acusado. No se sabe pues qué va a pasar. Se abrió el proceso. Vamos a ver qué pasa en el proceso. En Colombia está partida en dos. Ahí hay sectores amplios del pueblo colombiano que son uribistas. De manera correcta o no, eso no es el momento de juzgarlo, pero hay un segmento de la sociedad que es uribista. Y por eso fue que ganó el actual presidente de Colombia. Entonces, está partida la sociedad sobre si es correcto o no es correcto, si es justo o no es justo llevar a Uribe al banquillo de los acusados. Habrá que ver qué ocurre, pero me parece que interesante, porque hay que darle seguimiento, porque tiene un payaso, un monigote, tiene de presidente que es Iván Duque, un títere de él. O sea, de paso se van a pasar llevando a Duque, pues. Pero es que si Uribe de verdad, desde 1992 más o menos, involucrado con el narcotráfico, creando escuadrones paramilitares financiados por los terratenientes y por el Estado colombiano, amparados por el ejército colombiano, asesinaron
miles de campesinos, sobre todo campesinos, pero también estudiantes y también pobladores de las ciudades. Ese Uribe, ojalá que lo juzguen y que lo metan preso, ese criminal, por lo menos que por eso pague. No va a pagar por todos los crímenes, que por eso pague. Por lo menos por eso. La pausa, pues, las 7 de la mañana con 4 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Se me olvidó mencionar una cosa. La gran prensa tradicional en Ecuador, totalmente a favor de Lenín Moreno. No informan nada de lo que realmente pasa. Hay varios videos, no sé si han tenido oportunidad de verlos, donde los periodistas mandados por esos medios quieren sacarle a los manifestantes determinadas declaraciones. Los manifestantes no lo hacen así, entonces los periodistas interrumpen o le quitan el micrófono a los entrevistados porque no satisface la orientación que llevan, pues. Bueno, son las 7:09. Ayer, Vilma de la Rocha, saludos a Vilma, publicó algo muy bonito recordando a Monseñor José Arias Caldera. Pocos se acuerdan de Monseñor Arias Caldera, pero fue muy importante, así como el padre Uriel Molina o el padre Miguel de Escoto, fueron muy importantes en su momento. También lo fue Monseñor Arias Caldera junto con Toño Castro, por ejemplo, o con el padre Uriel Molina y otros párrocos. Eran el refugio de consuelo de los católicos sandinistas que eran despreciados por la jerarquía católica en los años 80. Y en los años 70 tuvieron un comportamiento no solo de simpatía, sino de protección y de colaboración con el movimiento antisomocista. Y el padre Arias Caldera por eso se ganó el título Monseñor de los Pobres, se lo puso la gente. Un hombre campechano, buena gente, siempre sonriente, tranquilo. Nació en Masaya en 1915. Y precisamente ayer habría cumplido 104 años. Y murió en septiembre también, murió el 3 de septiembre del año 2000. Estuvo en Santa Rosa, en Santa Fe, donde más adquirió fama fue en Santa Fe. Después lo jubilaron y lo retiró a la casa de su familia, donde finalmente falleció. Estuvo en Jinotepe. En su casa refugió a Carlos Fonseca, a Silvio Mayorga, entre otros dirigentes del Frente. ¿Verdad? Y quiero leer la frase que Vilma de la Rocha cita del doctor Víctor Selva sobre el Monseñor Arias Caldera. Dice Vilma que el doctor Víctor Selva dijo: si quisiéramos sintetizar la personalidad de Monseñor Arias Caldera, tenemos que decir que ha sido y es un auténtico militante revolucionario lleno de profundo amor por su pueblo, pobre, humilde y marginado, y que le ha animado perennemente una firme convicción de verlo liberado de las cadenas de la explotación, no solo en lo referente a lo material, sino también en lo relativo a su persistente lucha contra la ignorancia, por la que siempre, al lado de su parroquia, fundó una escuela para que la luz del conocimiento iluminara a nuestro pueblo. Monseñor Arias Caldera, me estoy acordando también del padre Almendares, ahí en Santa Rosa, otro padre destacadísimo por su labor social, muy querido por la gente. Así era el Monseñor Arias Caldera, que ayer hubiera estado de cumpleaños. Son las 7:12. Ahora vamos a dedicarnos a héroes que los hemos olvidado. Y lo vamos a hacer otra vez de la mano de René Vivas. Vamos a ver si nos da tiempo de presentar a los 4. Pero vamos a empezar con Emir Cabezas Lacayo, hermano menor de Omar Cabeza. No el menor, pero menor que Omar, pues.
El menor de ellos era Raúl. Emir Cabezas, cuyo seudónimo era Ángel, cayó el 24 de agosto de 1977 en la zona del Zapote, en Guaslala. En el libro Canción de Amor para los Hombres, la segunda parte de La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, Omar Cabezas cuenta cómo era Emir, y yo quiero compartirlo con ustedes. Dice Omar que él estaba en una casa de seguridad esperando dinero para regresar a la montaña, y Salvador Muñoz llegó. Y entonces un día de eso, mientras esperaba los reales, que Pedro Araujo le dijo pues, que le iban a llevar los reales, pero que no tenían en ese momento, que iban a hacer una recuperación. Entonces llega un periódico de novedades. Omar dice que lo ojea y que vio la cara ahí de alguien que había caído, que había muerto, y que lo calificaban de delincuente, y que siguió para otras páginas del diario, pero que se quedó pensando y de pronto cayó en la cuenta. Ese barbudo que aparecía con el rótulo de delincuente desconocido en el diario Novedades era su hermano Emir Cabeza. Y ahí empiezo con el relato que él hace. De repente, cuando recuerdo la imagen de la fotografía, pego un salto y lo veo de nuevo rápido. La quedo viendo bien para cerciorarme. No había duda, era él, mi hermano Emir Cabezas Lacayo. Ese era el delincuente no identificado. Se le enseño a Salvador y le pregunto, ¿quién es? Y me dice, Angelito. Ese era el seudónimo de Emir. Qué vulgares, qué cínicos, qué primitivos. Delincuente no identificado, Emir, el que después del terremoto, cuando estaba en cuarto año de economía en Managua, se llevó a posar a la casa a 3 familias que no conocía y que estuvieron allí viviendo y comiendo gratis la poca comida que teníamos nosotros. Emir, el que mi mamá regañaba a cada rato porque llevaba gente a comer a la casa porque no tenían que comer y nosotros tampoco. Delincuente no identificado, Emir, al que mi mamá regañaba incontables veces porque una vez llegó sin camisa porque la regaló en la calle. Delincuente no identificado, Emir, que si hubiera sido mujer, hubiera sido puta, porque nunca decía que no cuando le pedían algo de sus pertenencias personales. Emir, que todo lo daba, que todo lo entregaba sin pedir nada a cambio de nada. Emir, que se puso hasta a llorar cuando un carro mató en la calle al perro de nuestra casa. Emir, que nunca tuvo sentido de la propiedad ni del dinero, que nunca le interesó tener nada que no fuera a trabajar como caballo con el frente en los barrios marginados de León y luego en Managua, que no comía por trabajar y que no comía porque no tenía dinero para comprar nada en Managua, porque mi mamá no le podía mandar y se alimentaba de la caridad pública de los otros hermanos del FER y del Frente de Managua. Delincuente Emir, que subió a la montaña después de quedar ciego de un ojo, pues padecía de la vista y padecía de la vista, y cuando mi mamá ajustó los centavitos para comprarle los anteojos, fue demasiado tarde. Ya no miraba el pobrecito absolutamente nada con su ojo izquierdo. Emir, que perdió la vista día a día, a la vista y paciencia y el dolor de todos nosotros, sus hermanos y mi madre. Delincuente Emir, que con todo y su problema y el hambre en el cerco de la brigada Pablo Úbeda, nunca pidió cacao ni que lo bajaran. Emir, que con la hambruna en la brigada Pablo Úbeda se puso tan flaquito que se le repintaba la silueta de los dientes tras sus pellejitos de labio, como la foto de Biafra, que se debilitó tanto que lo mantenían sentado, pues se mareaba al ponerse de pie. Ese Emir, que tuvo una moral más alta que el mogotón, la humildad de San Francisco de Asís y la nobleza de no yo sé quién, gran puta. Delincuente no identificado, perros, 1000 veces perros, inmorales. Y claro, yo no lo reconocí la primera vez en la foto,
porque estaba sin los anteojos y barbudo, y yo nunca lo había visto así. No lo veía desde 1974 hasta ese día, en esa fotografía en blanco y negro y con ese pie de foto el 25 de agosto de 1977, al día siguiente que cayó en combate. Me entristecí, pensé en la Pablo Úbeda, en mi madre, y le dije a Federico Pedro Arauz Palacios que era mi hermano. Me dijo que lo sentía. Qué lástima que era tan buen chavalo y que antes de regresar a la montaña le escribiera a mi mamá informándoselo. No, dije yo por dentro. ¿Cómo voy a hacerle eso a mi mamá? ¿Qué le voy a mandar a decir? ¿Cómo le voy a explicar a esa pobre mujer que somos mortales, que le mataron a Emir? Y va a llorar, y va a sufrir, y va a pensar también que después me van a matar a mí, y va a sufrir hasta el suplicio. Puta, ¿cómo mandarle a decir eso a una mujer que ha trabajado y sufrido tanto desde que mi padre la dejó con una charpa de 6 hijos varones, no teniendo ella ningún oficio y con apenas 6º grado de primaria? Que la dejó cuando el mayor tenía 13 años y el menor 2 años, y que tuvo que ir a lavar y planchar ropa de ricos y estudiantes hasta la madrugada, con las espaldas partidas, las manos con artritis, para poder darnos de comer, vestir y mandarnos a la escuela, y al día siguiente a despertar a todo mundo para que nos metiéramos al baño y nos fuéramos a clase, y ella haciendo el desayuno, y eso todos los días del mundo. Y mi madre se adelgazó de tanto trabajar y comer mal y poco, y que inventó hacer cuajadas que nosotros salíamos a vender en una pana a la calle, y la gente a veces no me las compraba porque decían que eran unas cuajadas cochinas, porque el polvazal las ensuciaba, hasta que mi mamá se inventó un trapito para que no se mosquearan ni les cayera el polvo, y así las compraran. Que se volvió de todo, mi madre se volvió de todo, menos puta, para podernos mantener, y porque nunca quiso casarse de nuevo. Y así como te lo digo, logró que Chema, mi hermano mayor, y yo nos bachilleráramos juntos el mismo día, y ella llegó flaca, elegante, digna, orgullosa, altiva, con un hijo de un brazo y con otro hijo del otro brazo, al desfile solemne del acto de promoción. Y cuando los compases de la orquesta comenzaron con las primeras notas de la marcha de Aida, la ópera de Verdi, y empezó el desfile, y ella está culminando con éxito su primera gran batalla, se puso a llorar. Demasiada emoción para esa hija ilegítima de un médico de facciones indígenas de Granada y de un lacayo de los aristócratas de León, que había sido expulsada de la familia por razones que no vienen al caso. Que después nos llevó a la universidad a punta, pero a punta de verga, hospedando estudiantes en la casa que con frecuencia no le pagaban porque eran palmados y porque yo los reclutaba para el FER y para el frente, y me daba pesar que les cobrara, y ella aceptaba, inventando de nuevo las cosas más increíbles para obtener dinero, y que luego la recluté para el FSLN para que me dejara de joder, porque al comienzo se oponía, y empezó luego a hacer correo de casa a casa de seguridad de algunos miembros de la Dirección Nacional, como Oscar Turcio, Ricardo Morales, Pedro Arauz Palacio y Bayardo Arce Castaño. Y luego iba a las manifestaciones estudiantiles. Era la única vieja, junto a doña Aurorita Rosales, María Aide Terán y la Natalia Ramos, que nos acompañaban en las manifestaciones y las poníamos adelante con la bandera del frente y la de Nicaragua. Y los adultos, y trabajando como güey y militando. Se llegó el día en que Chema y yo nos graduábamos juntos, él de químico y yo de abogado, y ella nos compró anillos, trajes negros elegantes para la ceremonia y hasta un poco de guaro para la fiestecita. La historia se repetía. Entraría de nuevo la vieja, mezcla de indígena y aristócrata, con los 2 hijos del brazo al sacrosanto paraninfo del alma mater de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Esta sí, que era la más alta batalla victoriosa de su vida,
la culminación de su sacrificio y de su soledad diaria, la cumbre, la máxima aspiración de una madre humilde y abandonada por el marido, pues mi padre ayudaba, pero muy poquito. Todo está listo para la ceremonia y llega una carta del mando superior del FSLN notificándonos a cada quien por separado, a Chema, a Emir y a mí, que debemos pasar al clandestinaje. Ese es el relato de Omar Cabeza sobre su hermano Emir y sobre su madre. Por cierto, es precioso, pues. Omar sabe contar las cosas. Entonces René Vivas nos cuenta cómo cayó Angelito, cómo cayó Emir Cabezas Lacayo el 24 de agosto de 1977 en El Zapote, en Guaslala. René Vivas. Juan Esteban Jaén Serrano. Después que quedamos reducidos a la mínima expresión, o sea, la montaña era 77, estábamos en la perra caída. Es que se decide la salida que cambiemos de zona de operaciones, de la zona de Guaslala y a Las Vallas, El Garrobo, Boca Piedra, que es donde estuvimos todo ese tiempo hasta llegar allá, pues al Bocay, hacer un traslado de operaciones, porque ya prácticamente la Guardia ha logrado reprimir, exterminar, sacar, extraer a la población. Entonces decidimos hacer un traslado, la pequeña gran marcha, le decíamos nosotros, a la zona de las minas. Nos llevó como un mes caminando o más. Llegamos a la zona de las minas y en efecto ahí comenzamos a respirar porque encontramos población y además población no reprimida severamente. Por tanto, con menos temor, con menos y más abundante, mayor número de población. Y chocamos o pegamos con lo que fue la columna vertebral de la insurrección campesina o rural a partir del 77, que son las comunidades cristianas de base. Esa fue digamos, y no reconocer eso es no reconocer la historia. No fueron los marxistas-leninistas, fueron los cristianos. Ahí no hay marxismo, leninismo en la montaña. Se recrea una base social nueva, se recompone, que a su vez se retroalimenta porque también comienzan las acciones urbanas, comienzan ya Masaya, Estelí, todo esto, eso también repercute allá. Entonces nos comienzan a llegar camadas de nuevos chavalos. De los primeros que llega y de los más valiosos está Juan Alberto, el hermano Marcio. Era un compañero obrero urbano, hábil, valiente, muy buena persona, muy fraterno, muy disciplinado, con aptitudes guerrilleras, que rápidamente se destaca. Aunque todos llegan relativamente nuevos, se da un crecimiento acelerado del movimiento revolucionario en esa zona. Entonces estos muchachos prácticamente pasan rápidamente a ser jefecitos de escuadra, a asumir misiones, a asumir responsabilidades y comienzan a demostrar éxito además, o sea, resultados. Cuando por fin decidimos con el famoso avión caerle a Bonanza y tomando la pista de Bonanza y el pueblo de Bonanza, ahí hicimos dos grupos, pues a Salvador Muñoz, seudónimo Andrés, tiene la responsabilidad de tomarse la pista, Patria o Muerte, y el resto, yo diría el mayor número, ahí estaba David Blanco, estaba yo, estaba entre ellos está Alberto, a caerle al comando
de la Guardia en Bonanza, no necesariamente con la intención de tomarlo, porque ellos eran más numerosos que nosotros, bastante más numerosos, sino fijarlo para que no se pudieran desplazar a la pista. Esa era la misión. Esperando el avión. Esperando el avión. Entonces, en el avión viene de regreso Henry Ruiz con una columna de 80 combatientes. Sí, exactamente, y 500 armas. De las cosas que nos han mandado, que no las conocíamos, era de esas morteros o granadas que se disparan por el fusil, para FAL. Ahí paramos un camión de las minas, lo ocupamos en la madrugada, subimos unos sacos de tierra que teníamos ahí para hacerlo una especie de medio trincheras en la cama del camión. Tomamos un jeep. En el jeep venía yo, porque además era de los poquitos que sé manejar. Alberto era de los que sabía manejar. Porque ese otro lío, nadie sabía manejar. Entonces se produce, chocamos, nos bajamos, y Alberto, el que iba a disparar la granada mortero de fusil, y la dispara. Atrás, enfrente de atrás, la Guardia tiene una torre. Ahí tiene emplazada una Browning. El bronista lo ve, y después que dispara y que hace estragos en el comando, por la espalda, pues por detrás, queda ahí, el guardia dispara y ahí cae Alberto. Ahí me acuerdo que todos dirigimos el fuego a la bendita torre. Dejó de joder, dejó de disparar la torre, cuando ya al final nos acabamos tomando el comando, porque hasta se le pegó fuego, se rindió la Guardia, ocupamos las armas, todo. O sea, un resultado que no nos lo imaginábamos. Nuestra misión era el aterrizaje, pero como el avión no aterriza, nos tenemos que fajar ahora al duro, pues. Cuando ya subimos a la torre estaba el guardia perforado, y ocupamos la Browning, etc. Ahí tuvimos algunas bajas, tuvimos como 2 o 3 bajas campesinas, 2 campesinas. Ahí muere un exguardia muy bueno, Terencio. Muere un campesino de la familia Hernández, no de los Inés Hernández, sino de la zona de ahí, de Orofino, de Coperna. Muere uno de ellos muy bueno, y muere Alberto. En ese enfrentamiento, donde al final acabamos tomando el pueblo, pues tomando todos los recursos, controlando las pistas, pero bueno, ya conocemos los resultados del desembarco fallido. Pero ahí como muere y cómo cae Alberto. Te repito, un gran compañero. Estuvo poco tiempo con nosotros, tal vez como 1 año y medio, 2 años, pero a veces suficiente tiempo para conocer a la gente, para valorarla, y realmente si no hubiese tenido la mala suerte de caer ahí, probablemente Alberto hubiera jugado un papel mucho más destacado todavía en lo que restaba de la lucha y en la construcción revolucionaria. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base
de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.